Mi marido dijo, eso no importa, hasta que el banco confirmó los USD 82,000 en mi cuenta. La carta llegó un martes con el correo ordinario, entre una factura del proveedor de Gustavo y un folleto de supermercado con ofertas de verano. Iba dirigida a Esperanza Ponce, no a Esperanza Delgado, a Ponce, mi apellido de soltera, el nombre que llevo desde que nací y que dejé de usar, al menos en el banco, en marzo de 2012, cuando firmé el acta de matrimonio. Era del banco donde había trabajado durante 8 años antes de casarme, y me comunicaban que, como consecuencia de la fusión bancaria, mi cuenta de ahorros dormida había sido reactivada. Los intereses compuestos acumulados durante 12 años de inactividad habían llevado el saldo a $82,000 americanos. Antes de mostrarle la carta a Gustavo, saqué la calculadora del teléfono, la misma app de interés compuesto que usaba cuando estaba detrás de la ventanilla, cuando los clientes me miraban con esa mezcla de esperanza y desconfianza que tiene la gente frente al dinero que todavía no entienden del todo. Ingresé los datos: monto inicial, tasa pactada, 12 años de capitalización. El número que apareció en pantalla coincidía con el de la carta al último centavo. Luego llamé a Verónica Castro, que sigue en el banco, y le pregunté si la cifra era real. Me dijo: sí, Esperanza, es tuya, está a tu nombre de soltera y lleva 12 años acumulando. El cálculo es correcto. Colgué. Guardé la carta. Gustavo me encontró sentada en la cocina con el sobre abierto frente a mí. Me preguntó qué era. Se lo mostré. Lo leyó durante 15 segundos. Lo vi mover los ojos de izquierda a derecha, detenerse en el número, volver al número una vez más. Después levantó la vista y me dijo: transférela a la cuenta conjunta antes de que la congelen por inactividad. Estas cosas tienen plazos. Le dije que llamaría al banco. Me dijo: hazlo hoy. ¿Cuántas personas habrían llamado al banco esa misma tarde para hacer exactamente lo que les pidieron? ¿Cuántas habrían transferido sin preguntar? Lo que él no sabía, lo que Gustavo no podía saber todavía, era que yo ya había verificado el cálculo, ya había confirmado con Verónica, y que lo que estaba a punto de hacer no era transferir nada. Era aprender exactamente cuánto valía esa cuenta y quién tenía derecho a ella. Hola, queridos oyentes, soy Elena una vez más y me alegra mucho que hoy estés aquí conmigo. Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Trabajé 8 años procesando transacciones bancarias en una sucursal del centro de Montevideo. Calculé intereses compuestos más veces de las que puedo contar. El dinero no miente. Los estados de cuenta tampoco. Lo que miente es el silencio. La diferencia entre lo que alguien dice que hay en una cuenta
y lo que hay efectivamente cuando lo revisas con atención y sin prisa. Aprendí eso antes de casarme. Lo que no había aprendido todavía era que el mismo principio aplica dentro de un matrimonio, en la cocina, en el estudio donde se guardan las carpetas, en las conversaciones donde alguien te dice lo que hay que hacer antes de que hayas tenido tiempo de leer el documento completo. ¿Has sentido alguna vez que alguien te está empujando a actuar antes de que hayas terminado de leer? Esa sensación de que la prisa de otra persona tiene un propósito que no es el tuyo. Hay una clase de urgencia que no tiene nada que ver con la realidad. La reconocí desde el banco. Es la urgencia que alguien te impone cuando quiere que actúes antes de que pienses, antes de que leas despacio, antes de que llames a la persona que sabe más que tú sobre el tema. Esa urgencia tiene una velocidad muy particular. Y cuando la escuché esa tarde en la cocina, el cuerpo lo recordó antes que la mente. Pero eso es parte de la historia, y la historia comienza mucho antes de ese martes de verano, antes de la carta, antes de la fusión bancaria, en los años en que yo era simplemente Esperanza Ponce y sabía exactamente lo que valía cada centavo que ganaba. Tengo 45 años. Vivo en un cuarto piso en Avenida Roosevelt, en Maldonado, con una vista parcial a la laguna del Sauce que a veces, en las mañanas de verano, tiene el color del metal pulido antes de que el sol la alcance de lleno. El departamento tiene 3 habitaciones, una cocina donde Gustavo acostumbraba sostener las conversaciones importantes, y un estudio con un cajón que yo no había abierto en 2 años. Antes de llegar a Maldonado, viví en Montevideo. Trabajé 8 años en una sucursal bancaria del centro. 8 años, 200 transacciones diarias, sin un error de cálculo que no encontrara y corrigiera antes de que cerrara la ventanilla. Procesé depósitos, calculé intereses, completé formularios de reactivación de cuentas dormidas con la misma atención con que lo hacía la primera semana. No porque me lo exigieran, porque era la única manera de trabajar que tenía sentido para mí. El dinero requiere precisión. La precisión requiere paciencia. Son 2 cosas que aprendí en el banco y que nunca devolví cuando me fui. El día que abrí la cuenta fue un miércoles de marzo de 2004. Tenía 25 años y acababa de recibir mi primer salario completo como cajera. El gerente de la sucursal me explicó los productos disponibles. Le pregunté cuál pagaba la mayor tasa de interés compuesto sobre depósitos a largo plazo. Me miró con ligera sorpresa. No era la pregunta habitual de alguien que acaba de empezar, y me explicó las condiciones. Abrí la cuenta ese mismo día,
con $500 y configuré un depósito automático mensual. No fue una decisión romántica ni una visión de futuro. Fue la aplicación más inmediata de lo que acababa de aprender trabajando detrás del vidrio. Que el dinero que no se mueve bien ubicado trabaja solo. Que la constancia hace lo que la cantidad no puede. Cada mes, durante 8 años, un porcentaje de mi salario entró a esa cuenta. Hubo meses en que el porcentaje fue menor, cuando el alquiler subió en 2009, cuando tuve que pagar la reparación del auto en 2010, cuando mi madre estuvo en el hospital en Paysandú y yo tomé el ómnibus 4 fines de semana seguidos, pero nunca un mes sin depósito. Era un principio, no una obligación. La cuenta era el lugar donde iba la parte de mi trabajo que no tocaba a nadie más que yo. Cuando me fui del banco en 2012, el saldo era $48,000. Lo dejé ahí. No pensé en retirarlo porque no lo necesitaba. No pensé en cerrarlo porque cerrarlo habría requerido una gestión que nunca encontré el momento de hacer. Y así quedó dormida, acumulando, esperando. Empecé en el banco en 2004 con 25 años, recién terminada la licenciatura en administración. Me asignaron la ventanilla 3 de la sucursal central, la que estaba más cerca de la puerta, la que recibía más colas en los días de cobro. Al principio me ponía nerviosa la velocidad con que se acumulaban las personas. Con el tiempo aprendí que la velocidad no era el problema. El problema era la imprecisión, y contra eso yo sabía hacer algo. Desarrollé un sistema propio de doble verificación para cada transacción. No porque el banco lo exigiera, sino porque descubrí que los errores siempre costaban más tiempo que la precaución. Mis supervisores lo notaron. A los 2 años, estaba capacitando a las cajeras nuevas en el procedimiento de cierre diario. Fui ascendiendo despacio, sin prisa, en esa institución bancaria. Pasé de cajera ordinaria a cajera senior, luego a encargada de operaciones de cierre en las tardes. Aprendí a leer los estados de cuenta con la rapidez de quien ve números como lenguaje, no como información que hay que descifrar, sino como una conversación que ya se sabe de memoria. Los clientes que venían a preguntar sobre sus cuentas dormidas, sobre sus intereses acumulados, sobre las diferencias entre lo que esperaban y lo que el Estado mostraba, esos eran los que más me importaban, porque yo sabía lo que sentían. La incertidumbre financiera tiene una textura específica, y aprender a explicar los números con calma era parte del trabajo. Fue en el banco donde conocí a Verónica Castro. Empezó 6 meses antes que yo, en la ventanilla 1, y durante 8 años compartimos la sala de descanso, los cierres de mes, las largas tardes de fin de trimestre, cuando el volumen de transacciones duplicaba lo normal.
Verónica era la persona que llamabas cuando tenías una duda técnica sobre la que no querías preguntar a los supervisores todavía. Sabía el reglamento interno de memoria. Conocía cada excepción, cada formulario, cada derivación. Cuando me fui del banco en 2012, ella fue la primera en despedirse. Me dijo: si alguna vez necesitas saber algo sobre una cuenta, llama. Tardé 12 años en hacerlo. Me casé en 2012. Me mudé a Maldonado con Gustavo, que tenía un negocio de importaciones, pequeño pero estable, o eso me dijo. Dejé el banco. Nadie me lo pidió explícitamente. Simplemente resultó más fácil así, con el traslado, con la nueva vida, con la administración del departamento y los papeles del negocio de Gustavo, que empecé a organizar de manera informal desde el principio. Asistente contable, sin contrato, ni descripción de funciones, ni salario. Era lo que había. Y durante 12 años no lo cuestioné más de lo que cuestioné el tiempo. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas decisiones dejas de tomar porque alguien más las tomó antes de que llegaras a la pregunta? Gustavo manejaba la cuenta conjunta. Yo confirmaba los pagos que él me pedía que confirmara, el alquiler del depósito del negocio, la cuota del proveedor principal de Buenos Aires, los gastos ordinarios del hogar en Maldonado. Era una estructura que funcionaba para él, y yo la dejé funcionar porque discutirla habría requerido una conversación que ninguno de los dos parecía tener interés en iniciar. En 12 años nadie me preguntó si extrañaba el banco. Yo tampoco lo pregunté en voz alta. Pero nunca desinstalé la app de la calculadora de interés, compuesto del teléfono. Algunas cosas no se borran aunque no las uses. Gustavo Delgado tiene 49 años. Es sociable, de trato fácil, con esa comodidad específica de la persona acostumbrada a administrar sus propios asuntos, y que con el tiempo extendió esa administración a los asuntos de los demás, como si fuera una extensión natural del mismo hábito. No es un hombre agresivo, es un hombre que asume que las decisiones financieras del hogar fluyen en una dirección y que confirmar esa dirección es el rol de la otra persona. Durante 12 años, yo fui la otra persona. Confirmaba, no preguntaba. Era más fácil. El negocio de Gustavo importaba electrodomésticos y accesorios de cocina desde Brasil y Argentina. En los primeros años del matrimonio funcionó bien. Había una demanda constante. Los márgenes eran razonables. Gustavo manejaba las relaciones con los proveedores con esa soltura suya de hombre que confía en el trato personal sobre los papeles. A partir de 2020, algo cambió. Él lo mencionaba en términos generales, con la imprecisión cuidadosa de alguien
que quiere que sepas que hay un problema sin que sepas la magnitud exacta. El negocio está ajustado. Los costos subieron. Hay que esperar. Nunca con cifras. Nunca con documentos. Siempre en términos generales, como si los detalles fueran un exceso de información para el nivel en que yo operaba. La tarjeta de presentación de doctora. Natalia Ferreira me la había dado una vecina 3 años antes, cuando le mencioné que estaba reorganizando los papeles del negocio de Gustavo y que algunos documentos me generaban preguntas que no sabía a quién hacerle. La guardé en el cajón del escritorio del estudio, debajo de una factura de 2020 que nunca terminé de archivar. No pensé en ella durante 3 años, hasta ese martes. Hay objetos que no significan nada hasta el día en que lo significan todo. La carta era eso, un sobre blanco entre otros sobres con membrete bancario, dirigida a un nombre que ya no usaba en ningún contexto formal. La habría descartado sin abrirla si hubiera estado distraída o apurada. Pero no estaba distraída. Estaba en la cocina esperando que el agua del café hirviera y vi mi apellido de soltera en el frente del sobre y lo abrí con la misma calma con que habría abierto un expediente de cuenta en la ventanilla, sin anticipación, sin nervios, con la atención de alguien a quien leer documentos bancarios le resulta tan natural como respirar. El primer indicio de que algo no estaba bien no fue ese martes. Fue una semana antes, cuando Gustavo revisó el extracto mensual del proveedor principal en la cocina y lo guardó antes de que yo terminara de ver los números desde donde estaba sentada. No dijo nada. Lo dobló, lo metió en la carpeta marrón que usaba para los papeles del negocio y empezó a hablar del calor de ese enero en Maldonado. Fue tan breve y tan fluido que lo dejé pasar sin decir nada. Pero el cuerpo guarda cosas que la mente archiva sin procesar, y esa fracción de segundo, la velocidad con que dobló el papel antes de que yo pudiera leer la segunda columna, quedó registrada en algún lugar que no tiene nombre pero que funciona. Hubo otro momento, 2 semanas antes de la carta, que en su momento interpreté como distracción. Gustavo me pidió que confirmara un pago a un proveedor nuevo, uno que yo no había visto antes en los estados del hogar. El importe era de $3,200. Cuando le pregunté qué proveedor era, me dijo, «Es del negocio, ya te explico», y cambió de tema. Le confirmé el pago porque así funcionaba el sistema entre nosotros. Pero anoté el nombre del proveedor en el margen de la agenda que tenía en la cocina, con la fecha. No sé exactamente por qué lo anoté. El hábito de registrar es difícil de apagar cuando lo has practicado durante 8 años. Esa tarde, después de que Gustavo salió para el negocio, llamé a Verónica. Necesitaba confirmar el cálculo, sí, pero también necesitaba escuchar la voz de alguien que conociera el banco desde adentro y que me dijera sin rodeos si había algo que yo no estaba viendo.
Verónica atendió al segundo timbre. Le dije, Nika, recibí una carta del banco. Cuenta de ahorros a mi nombre de soltera. Dice $82,000 con intereses compuestos acumulados. Hubo una pausa de 3 segundos. Después me dijo, Esperanza, ¿tienes la app de la calculadora todavía? Le dije que sí. Me dijo, entonces, ya sabes que el número es correcto. Le pregunté si había algún proceso de fusión que pudiera afectar la clasificación de la cuenta, si al reactivarse pasaba a categoría conjunta por alguna razón técnica. Me dijo, ninguna. La cuenta se reactiva en el mismo estado patrimonial en que quedó cuando fue inactivada. Si era tuya antes del matrimonio, sigue siendo tuya. El banco no puede reclasificar unilateralmente. Le dije, gracias, Nika. Me dijo, llama cuando necesites. Colgué y estuve un momento con el teléfono en la mano, mirando la laguna desde el balcón. $82,000 a mi nombre de soltera, intocables. ¿Conoces esa sensación de que algo no encaja, pero no sabes todavía qué parte es la que no encaja? El segundo indicio llegó el mismo martes de la carta. Cuando fui al estudio a buscar la calculadora de escritorio y encontré que la carpeta de estados de cuenta conjuntos estaba sobre el escritorio, abierta, en la sección de los últimos 3 meses. Normalmente Gustavo la guardaba en el cajón cerrado con llave. El que estaba debajo del nivel de la mesa de esa tarde estaba sobre el escritorio, como si alguien la hubiera dejado ahí por descuido, o como si alguien hubiera estado revisándola antes de volver a la cocina. Tomé la carpeta. Me la llevé a la mesa de la cocina. La leí despacio, de la manera en que habría leído un expediente de cuenta en el banco, sin saltarme líneas, sin asumir que entendía algo antes de verificarlo, empezando desde la primera página y avanzando en orden cronológico. 12 retiros en 3 años, cada uno entre $1,800 y $6,400 americanos. Todos categorizados como gastos del hogar, ninguno con respaldo de recibo adjunto en el archivo físico que Gustavo guardaba en esa carpeta. Los gastos del hogar que yo conocía, el supermercado, la cuota del gas, el servicio técnico del auto, el colegio de Mateo, estaban separados en otra sección con sus recibos correspondientes. Estos 12 retiros no estaban en ninguna sección que yo reconociera. Saqué la calculadora del teléfono, la misma app de interés compuesto. No por los intereses esta vez, sino por la suma. El total era $47,000. $47,000 en retiros sin un solo recibo verificable, sin una sola explicación directa. El negocio de importaciones había tenido 3 años difíciles.
Gustavo me lo había dicho en términos generales. Nunca con cifras, nunca con documentos. Siempre en términos generales. Guardé la carpeta debajo de los libros de contabilidad que nadie había abierto en 2 años. Esa noche no dije nada. Serví la cena, hablé del calor del verano en Maldonado. Pregunté si Mateo había llamado desde Montevideo, donde estaba con unos compañeros. Gustavo habló del negocio con la calma de quien asume que las cosas marchan bien, porque nadie ha dicho que no marchan bien. Yo escuché, anoté mentalmente. Y a la mañana siguiente, antes de que Gustavo se levantara, llamé al banco no para hacer la transferencia, sino para hacer una consulta de clasificación patrimonial. La operadora me confirmó que la cuenta estaba a nombre de Esperanza Ponce, abierta en 2004 antes del matrimonio y que, conforme a la normativa vigente del Código Civil uruguayo, constituía un bien propio intransferible sin mi consentimiento independiente. Le pregunté, con cuidado, si una instrucción de tercero, sin mencionar a nadie en particular, podía modificar la titularidad o autorizar un movimiento de fondos. Me dijo que no, que la cuenta requería la presencia de la titular y su consentimiento expreso documentado en ausencia de presión demostrable de terceros. Colgué. Busqué la tarjeta de doctora Ferreira en el cajón del estudio. La llamé. Gustavo me preguntó esa noche si había llamado al banco. Le dije que sí. Me preguntó si todo estaba en orden para la transferencia. Le dije que no iba a transferirla. Hubo un silencio que duró lo suficiente para que los dos lo sintiéramos como algo que ocupa espacio en una habitación. Me preguntó ¿por qué? Le dije, porque es mía. Me miró con la expresión de quien escucha una respuesta que no esperaba en el idioma en que la dio. Me dijo, Esperanza, somos un matrimonio. Le dije, soy consciente. Me dijo que estaba siendo inflexible por una cuestión de principios. Lo dijo con el tono de quien describe un defecto de carácter menor, algo que se corrige con una conversación. Fui al balcón. ¿Qué haces cuando la persona que debería ser tu aliada te pide que le entregue lo único que es indiscutiblemente tuyo? Miré la laguna del Sauce, esa franja de agua quieta que desde el 4º piso parece más pequeña de lo que es, pero que en ciertos atardeceres de enero refleja el cielo entero con una exactitud casi mecánica. No dije nada más esa noche. Lo que yo tenía en ese momento era una carta, una verificación matemática, una llamada a Verónica y una conversación con la operadora del banco. Lo que no tenía todavía era documentación formal, asesoría legal,
ni certeza de cuánto exactamente había absorbido la cuenta conjunta de deudas comerciales que yo no había autorizado conscientemente. Lo que tenía era algo más. Tenía 8 años de saber exactamente cómo funciona un banco por dentro. Y eso resultó ser suficiente para saber qué pasos dar y en qué orden darlos. La cuenta de ahorros había sido abierta en 2004 bajo el nombre Esperanza Ponce, como cuenta personal de salario bancario en la institución donde trabajaba. Durante 8 años, deposité en ella de manera regular, cada quincena, puntual, sin excepciones, la fracción del salario que decidía apartar. No era una cantidad grande al inicio. Era constancia. $48,000 en 8 años de trabajo como cajera bancaria, depositados pacientemente, sin que nadie me lo pidiera y sin que yo se lo mencionara a nadie, porque era mi dinero y mis decisiones financieras eran mías. En 2012 me casé y me mudé. La cuenta quedó inactiva. No la cerré, simplemente dejé de usarla de la misma manera en que a veces uno deja de usar un idioma que aprendió y sigue ahí, intacto, esperando que alguien lo convoque. 12 años después, la fusión bancaria la reactivó. Los intereses compuestos retroactivos, aplicados conforme a los términos originales del contrato de cuenta, llevaron el saldo de $48,000 a $82,000. La cuenta nunca fue confirmada. Nunca fue registrada como conjunta. Nunca fue mencionada en ningún registro de bienes al momento del matrimonio porque ninguno de los dos lo hizo. Bajo el artículo 1954 del Código Civil uruguayo, el dinero ahorrado por una persona antes del matrimonio y mantenido en una cuenta registrada a su nombre propio constituye bien propio. No ingresa al haber conyugal. No puede ser transferido sin el consentimiento expreso e independiente de la titular. No hay instrucción conyugal que pueda alterar eso. Doctora Ferreira me lo confirmó en 2 oraciones, sin énfasis y sin drama, con la economía de alguien que dice algo que ya sabe. A la mañana siguiente, envié por correo electrónico los estados de cuenta conjuntos a doctora Ferreira. Los escaneé de la carpeta que había guardado bajo los libros de contabilidad. Todos los meses de los últimos 3 años, con las marcas que yo había hecho a lápiz en los márgenes, los 12 retiros, las fechas, los montos exactos, la ausencia de recibos. Adjunté también la carta del banco
la verificación del cálculo que había hecho con la app y la transcripción de la llamada con la operadora que había grabado con el teléfono por el simple hábito profesional de documentar todo. Doctora Ferreira me llamó esa misma tarde. Tiene 48 años, una voz que no sube de volumen cuando hay un problema y que tampoco baja para dar buenas noticias. Simplemente informa, con la eficiencia de alguien que ha visto muchas variantes de la misma situación y sabe exactamente dónde está parada. Me dijo: la cuenta es un bien propio, es incontestable bajo el Código Civil. Los ahorros acumulados antes del matrimonio, mantenidos en una cuenta a nombre de la titular, no ingresan al haber conyugal. Gustavo no tiene ningún derecho sobre esa cuenta. Hizo una pausa. Agregó: los estados conjuntos son otra cuestión. Necesito revisarlos con más tiempo, pero si los retiros corresponden a deuda comercial no divulgada, hay una base sólida de reclamo. Le pregunté cuánto tiempo tomaría el proceso. Me dijo: depende de si quieres hacerlo antes o después de la reunión de reactivación en el banco. Le pregunté cuándo podría venir a esa reunión. Me dijo: el jueves a las 11 me funciona. Colgué. Llamé al banco para confirmar la fecha de la reunión de reactivación. Coincidía exactamente. Algunas coincidencias son reales. Otras son planificación. La reunión de reactivación en el banco fue el jueves a las 11 de la mañana. La sucursal en el centro comercial de Maldonado es el tipo de espacio que conozco bien. Mostrador de vidrio, sala de reuniones con mesa ovalada y 4 sillas, paredes en color crema institucional, el sonido suave de impresoras al fondo. Fui a esas oficinas durante 8 años en distintas versiones, sucursales del mismo banco en Montevideo, con el mismo diseño, los mismos formularios, la misma temperatura controlada, que hace que el tiempo dentro pase de manera diferente al tiempo afuera. El espacio me resulta familiar como un idioma que no olvidé. Gustavo insistió en venir. Me lo dijo el miércoles a la noche mientras cenábamos, con una certeza que daba por sentada mi acuerdo y que yo no le quité. No dije que sí ni que no, simplemente confirmé la hora. Llamé a doctora Ferreira esa noche y le avisé que vendríamos 3. Ella dijo: bien. Gustavo lo interpretó como señal de que yo había recapacitado. No lo corregí. El gerente regional que atendía los casos de reactivación de cuentas dormidas se llamaba Don Roberto Espósito, un hombre de unos 55 años, cabello gris, traje azul marino, con el tono administrativo de quien ha manejado muchas situaciones delicadas, sin elevar la voz ni bajarla, porque sabe que el tono no cambia los documentos. Nos hizo pasar a la sala de reuniones a las 11 en punto. Saludó a los 3 con la misma formalidad neutra, revisó los documentos sobre la mesa.
la carta de reactivación, el expediente de la cuenta, la identificación de la titular, un formulario de clasificación patrimonial que yo había pedido que prepararan antes de la reunión cuando llamé para confirmar la asistencia. Gustavo tomó la palabra antes de que Espósito terminara de acomodar los papeles. Dijo que quería formalizar la transferencia de los fondos de la cuenta reactivada a la cuenta conjunta del matrimonio, que era la cuenta operativa del hogar, y que eso sería lo más conveniente para la administración familiar. Lo dijo con la facilidad de quien ha hecho esta clase de gestión muchas veces, de quien asume que el banco va a facilitarle el proceso porque es un proceso razonable y él es una persona razonable. Espósito lo escuchó con atención completa, sin interrumpirlo. Cuando Gustavo terminó, Espósito me miró a mí y preguntó, con la misma neutralidad con que habría preguntado el número de cuenta, ¿la titular autoriza la instrucción de transferencia? Dije que no. Gustavo me miró. No habló de inmediato. Espósito continuó con la misma cadencia plana. La cuenta está registrada bajo el nombre de la titular original, Esperanza Ponce, como cuenta de depósito personal abierta con anterioridad al matrimonio. Conforme a la normativa vigente del Código Civil uruguayo, los fondos constituyen bien propio de la titular. No pueden ser transferidos, cotitulados, ni modificados en su clasificación patrimonial sin el consentimiento expreso e independiente de la titular, expresado en ausencia de presión demostrable de terceros. Hizo una pausa técnica del tipo que hace quien quiere asegurarse de que la información fue recibida antes de continuar. Ese consentimiento no ha sido otorgado. Gustavo preguntó si había algún proceso para impugnar esa clasificación. Tenía la voz de alguien que todavía cree que el problema es administrativo, que hay un formulario que no se llenó, un escalón que no se subió, una persona con mayor autoridad que puede cambiar el resultado si se le explica correctamente la situación. Doctora, Ferreira dijo, sin levantar la vista de los documentos que tenía frente a ella, no en esta sala. Espósito asintió levemente y confirmó que si el señor Delgado deseaba consultar el marco legal de la clasificación, podía hacerlo a través de asesoría legal externa, pero que el banco no podía procesar ninguna instrucción de movimiento de fondos sin la conformidad independiente de la titular. La reunión terminó 19 minutos después de comenzar. En el camino de regreso al departamento, Gustavo no habló. Caminó 2 pasos delante de mí por la acera del centro comercial, con el paso de alguien
que todavía está procesando lo que ocurrió y que aún no decidió en qué dirección va a procesar. Yo caminé a mi ritmo. Había viento del este esa mañana, el tipo de viento que en Maldonado llega con olor a laguna antes de convertirse en brisa. Y lo sentí en la cara con una claridad que hacía varios días no había podido concentrar en nada que no fueran documentos y llamadas. Esa tarde, de regreso en el departamento, llamé a doctora Ferreira desde el balcón, mirando la laguna del Sauce. Le informé cómo había resultado la reunión. Me dijo que ya lo sabía, había intercambiado unas palabras con Espósito después de que Gustavo salió hacia el estacionamiento. Me preguntó si quería avanzar con el análisis formal de los estados conjuntos. Le dije que sí. Le pregunté cuánto tiempo estimaba para tener una evaluación completa. Me dijo 2 semanas para la primera revisión, 3 más para el proceso de documentación formal. Depende de qué encontremos en los registros comerciales que estén disponibles. Le pregunté qué necesitaba de mi parte. Me dijo que le enviara todos los estados de cuenta conjuntos de los últimos 5 años si los tenía, no solo los 3 que le había mandado la semana anterior. Los tenía. Gustavo guardaba todo en esa carpeta marrón del estudio, ordenados por año desde 2019. Los escaneé esa misma noche, carpeta por carpeta, los 5 años completos, metódicamente, comenzando desde enero de 2019 y avanzando mes por mes. Terminé a las 12:20 de la madrugada. Los envié antes de acostarme. Doctora Ferreira encontró $47,000 en retiros que no correspondían a ninguna categoría de gasto doméstico verificable. Los cruzó contra los registros públicos del negocio de importaciones de Gustavo, los que están disponibles en el registro comercial, que cualquier persona puede consultar si sabe dónde buscar y qué está buscando. 3 años de pérdidas operativas parcialmente absorbidas por la cuenta conjunta del matrimonio sin divulgación formal a la cotitular, sin mi consentimiento expreso, sin que nadie me preguntara si estaba de acuerdo en que mi dinero tapara los agujeros de un negocio cuyos estados financieros nunca vi completos. Cuando me llamó para informarme el resultado preliminar, usó una frase que no olvidé. Esperanza, la cuenta conjunta fue usada como colchón de deuda comercial durante 36 meses. Eso no es gestión del hogar. Eso tiene nombre jurídico y tiene consecuencias jurídicas. No me dijo el nombre completo en esa llamada. Me mandó un documento de 12 páginas al día siguiente con el análisis completo, los artículos del Código Civil aplicables, la descripción técnica de los hechos y la estimación del reclamo de restitución.
El reclamo era de $31,000 contra los activos del negocio de Gustavo, como restitución proporcional de los fondos conyugales utilizados sin consentimiento para absorber deuda comercial. Gustavo recibió la notificación legal 3 semanas después de la reunión en el banco. Me enteré por doctora Ferreira, que me llamó para confirmar que el estudio jurídico del otro lado había acusado recibo y que esperaba una respuesta en el plazo estipulado. Gustavo no me habló de ello directamente por 2 días completos. Cuando lo hizo, fue en la cocina un domingo a la tarde, con la voz de alguien que ha ensayado la conversación varias veces, y aún así no encontró el tono correcto para ninguna de las versiones. Me dijo que no creía que fuera necesario llegar a eso. Le pregunté a qué se refería con eso. Me dijo, a los abogados, a los documentos formales. Podíamos haberlo resuelto entre nosotros. Le dije, Gustavo, $47,000 de la cuenta conjunta fueron a deudas de tu negocio sin decírmelo. ¿Cómo lo habríamos resuelto entre nosotros? No respondió. Miró la mesa. Después dijo que el negocio había pasado por una etapa difícil y que había tomado decisiones que quizás no había comunicado bien. Le dije que quizás era una palabra interesante para describir 3 años de retiros no documentados. No lo dije con enojo, lo dije con la misma cadencia con que habría señalado una inconsistencia en un estado de cuenta de la ventanilla, como información, como el registro de un hecho que no tiene otra interpretación posible. El estudio de Gustavo intentó 2 argumentos durante la negociación. El primero fue que los retiros de la cuenta conjunta correspondían a gastos del hogar legítimos que simplemente no habían sido documentados con recibos por razones prácticas. Doctora Ferreira presentó el cruce contra los registros comerciales del negocio, los comprobantes de pago a proveedores en las fechas exactamente coincidentes con los retiros, los estados de cuenta del proveedor de Buenos Aires que habían aparecido en el análisis de los 5 años y las transferencias bancarias del negocio que en esos mismos periodos mostraban insuficiencia de fondos operativos. El argumento murió en la primera reunión de intercambio de documentos. No gradualmente. De un golpe, cuando doctora Ferreira colocó las fechas lado a lado y nadie pudo explicar por qué un gasto del hogar de $4,000 coincidía exactamente con el día en que el proveedor de Buenos Aires había enviado un aviso de mora. Entre la primera y la segunda reunión de intercambio de documentos, el estudio de Gustavo solicitó una pericia contable independiente sobre los estados del negocio.
Era un movimiento esperable, doctora. Ferreira me lo había anticipado en la llamada del miércoles anterior. Quieren que un tercero revise los mismos registros comerciales que yo ya revisé, me dijo. Puede tomar 10 días adicionales. No cambia el resultado, pero lo demora. Le pregunté si debía preocuparme. Me dijo, no. Los registros son los que son. Ninguna pericia cambia los comprobantes de pago al proveedor de Buenos Aires. La pericia tardó 12 días. Cuando llegó el informe, el perito contable confirmó que los retiros de la cuenta conjunta en el periodo analizado no correspondían a ninguna categoría de gasto doméstico estándar y que presentaban una correlación estadísticamente significativa con los periodos de déficit operativo del negocio. Era técnicamente el mismo análisis que doctora Ferreira había presentado 3 semanas antes, solo con más páginas y membrete de perito independiente. El segundo argumento del estudio de Gustavo fue que yo había tenido acceso a los estados conjuntos en todo momento durante el matrimonio y que mi falta de cuestionamiento activo equivalía a consentimiento tácito. Doctora Ferreira respondió con una sola pregunta al estudio contrario. ¿Puede documentar que la señora Delgado recibió información específica sobre el destino comercial de cada retiro al momento en que se realizó, con suficiente detalle para constituir consentimiento informado? No podían. El acceso a un documento no equivale a recibir la información que contiene ese documento cuando esa información fue activamente ocultada detrás de una categoría incorrecta. El argumento se archivó en la segunda reunión más rápido que el primero, que durante esas 6 semanas la vida en el departamento continuó con la formalidad silenciosa de 2 personas que comparten un espacio y han dejado de fingir que comparten otra cosa. Gustavo salía temprano al negocio. Yo organizaba los papeles del proceso, respondía a los correos de doctora Ferreira, preparaba la cena. Mateo estaba en Montevideo, terminando las últimas semanas del secundario, así que el departamento era solo nosotros dos, y el silencio que ocupaba el espacio que antes llenaban las conversaciones sobre el negocio, sobre los pagos, sobre lo que había que confirmar esta semana. Nadie preguntaba nada. Nadie explicaba nada. Era, de cierta manera, más honesto que los 12 años anteriores. Una tarde de la segunda semana, mientras esperaba la segunda llamada de actualización de doctora Ferreira, fui al estudio a buscar un libro y abrí el cajón donde había guardado la carta. Estaba exactamente donde la había dejado, debajo de la tarjeta de presentación de doctora Ferreira, que ahora marcaba el lugar del expediente, con una precisión que nadie había planeado. La saqué. La leí completa, una vez más, aunque me la sabía de memoria. 3 párrafos de texto administrativo.
El número al final, $82,000, con la precisión de centavos que tiene la banca institucional cuando quiere decir que el cálculo es exacto y definitivo. La volví a guardar. Cerré el cajón. La negociación tomó 6 semanas. Cada semana, doctora Ferreira me llamaba el miércoles para actualizar el estado. Yo escuchaba, tomaba notas, confirmaba que entendía el estado del proceso. En la tercera semana, el estudio de Gustavo intentó proponer una compensación menor, $15,000, en lugar de los 31 reclamados, argumentando que los retiros restantes podían atribuirse a gastos ambiguos. Doctora, Ferreira me preguntó si quería aceptar. Le dije que no, que si la cantidad reclamada era la cantidad correcta según el análisis de los documentos. Esa era la cantidad. No estaba negociando un precio de mercado. Estaba documentando un hecho. El acuerdo de restitución se firmó un jueves de octubre, 6 semanas después de la notificación inicial. Gustavo acordó el pago de $31,000 en 2 cuotas iguales, descontados de los activos del negocio de importaciones. La primera cuota fue transferida a los 30 días de la firma. Doctora Ferreira presentó la documentación formal del bien propio ante el registro de bienes conyugales del departamento de Maldonado 2 días después del acuerdo. Los $82,000 quedaron formalmente registrados bajo el nombre Esperanza Ponce, como bien propio intransferible a mi disposición exclusiva. El día en que doctora Ferreira presentó formalmente la documentación del bien propio ante el registro de bienes conyugales del departamento, yo estaba en el banco haciendo la sesión de verificación de identidad que requería el proceso de reactivación completo. Era un trámite separado del de la reunión de agosto. Una confirmación técnica de que la titular original seguía siendo la titular y que los datos de contacto y de identificación estaban actualizados en el sistema. Me atendió un funcionario joven de no más de 26 años que revisó mi documento de identidad, comparó el nombre con el del sistema y me preguntó si prefería que la correspondencia futura llegara a nombre de Esperanza Ponce o de Esperanza Delgado. Le dije Ponce. Lo registró sin preguntar más. Era la primera vez en 12 años que elegía el nombre en un formulario oficial y nadie me preguntó por qué. Salí del banco a las 12:20. La calle del centro comercial en octubre tiene un calor diferente al de enero, más manejable, con algo de viento del río que a veces llega hasta el centro antes de perderse entre los edificios. Caminé hasta el café
que estaba 2 cuadras más allá. Pedí un cortado y me senté en la mesa del fondo a esperar que doctora Ferreira confirmara por mensaje que la presentación en el registro había sido aceptada. El mensaje llegó a las 12:53. Decía: registrado, todo en orden, te mando copia escaneada esta tarde. Le respondí: gracias. Bebí el cortado, pagué. Volví al departamento. No hubo celebración. No fue una de esas tardes con ese tipo de definición que pide ser marcada. Fue simplemente el paso siguiente en un proceso que había comenzado con una carta en un sobre blanco entre facturas de proveedor y que terminaba con un número en un registro público y una copia escaneada en mi correo electrónico. El proceso había sido exactamente lo que debía ser: sistemático, documentado, sin exceso de emoción en ninguna dirección. Como un cierre de ventanilla al final del día, todo cuadra, todo está en su lugar, se puede ir a casa. Mientras esperaba la copia de los documentos finales en la oficina de doctora Ferreira ese jueves de octubre, me puse a pensar en la carta, en lo pequeña que era físicamente, un sobre blanco estándar, el membrete del banco, 3 párrafos de texto administrativo en letra de cuerpo 10. La había guardado en el cajón del escritorio del estudio desde el primer día, debajo de la tarjeta de presentación de doctora. Ferreira, que había esperado 3 años, sin que nadie la buscara, la carta había vivido ahí todo ese tiempo sin que nadie supiera exactamente dónde estaba. Igual que la cuenta que describía. Igual que los $82,000 que describa esa cuenta. Cuando fui al banco en la sesión formal de registro del bien propio, llevé la carta original. Espósito la revisó brevemente, la selló con el sello del registro interno, la devolvió al expediente. Dijo: todo está en orden, señora Ponce. Dijo mi apellido de soltera con la naturalidad de quien lee lo que dice el documento que tiene frente a él. Era la primera vez en 12 años que alguien me llamaba así en un contexto formal y profesional. No me hizo sentir que había retrocedido. Me hizo sentir que algo que siempre había estado allí había vuelto a ser visible después de 12 años de no ser nombrado. ¿Puedes imaginar el instante exacto en que alguien entiende que el sistema que construyó sobre la conformidad de otra persona encontró un límite que no sabía que existía? El momento en que la estructura completa se hizo visible para Gustavo fue en esa reunión del jueves de agosto, en la sala de reuniones con Espósito. Cuando Espósito explicó la clasificación de bien propio con esa precisión administrativa suya, y
Gustavo preguntó si había alguna forma de impugnar. Fue el instante exacto en que la estructura que él había construido sobre mi conformidad encontró un muro que no esperaba encontrar y que no tenía manera de rodear. Miró la ventana. 45 segundos de silencio. Los conté, no porque quisiera registrar su incomodidad como un triunfo, sino porque contar es lo que hago cuando algo requiere precisión y el tiempo es la unidad de medida disponible. Los músculos de la mandíbula trabajaron sin producir sonido. Después miró a doctora Ferreira. Después me miró a mí. Le dije, Gustavo, voy a revisar los estados conjuntos con mi abogada. No lo dije como amenaza, no lo dije con satisfacción. Lo dije con la misma cadencia con que habría dicho el saldo de la cuenta refleja las transacciones del trimestre. Como información, como el paso siguiente en un proceso que ya estaba en marcha y que él no había visto venir, porque asumió que yo confirmaría la instrucción sin leer el documento completo. Eso había hecho yo durante 12 años. Confirmar instrucciones. No leer el documento completo. Fue el primero en apartar la vista. No de manera dramática. No con ningún gesto que pudiera llamarse una reacción. Simplemente miró la mesa. Y en esa fracción de segundo, algo que había estado sostenido por su certeza de que yo no entendería los detalles, dejó de estar sostenido, sin ruido, sin escena, con la misma falta de dramatismo con que una cifra incorrecta cae cuando alguien finalmente revisa la columna completa. No dije nada más. No era necesario. 4 meses después de ese martes de verano en que llegó la carta, la cuenta de Esperanza Ponce tiene $82,000 documentados como bien propio en el registro conyugal del departamento de Maldonado. El acuerdo de restitución sumó $31,000 adicionales correspondientes a los fondos conyugales absorbidos sin divulgación por las deudas del negocio. La posición financiera total que tengo a mi nombre, independiente y protegida por ley, es de $113,000 americanos. ¿Sabes lo que es explicarle a tu hijo lo que hiciste durante 8 años antes de que él naciera y verlo mirarte como si de repente descubriera que eres una persona que existió antes de ser su madre? Mateo terminó el secundario en noviembre. Tiene 17 años y esa calma desordenada de los adolescentes que todavía no saben del todo quiénes son, pero que ya empiezan a tener la forma de quién van a ser. Cuando le pregunté qué quería estudiar, me dijo que economía.
Le conté que había trabajado 8 años en un banco. Me miró con la expresión de quien descubre algo que debería haber sabido siempre, esa mezcla de sorpresa genuina y leve indignación de los hijos que de repente ven a sus madres como personas que existieron antes de ser madres. Le dije, nunca preguntes si alguien sabe calcular. Pregunta si saben esperar a que el cálculo sea correcto. Sonrió. No estoy segura de que lo entendió completamente ese día, pero lo va a entender. El apartamento sigue siendo el mismo apartamento, el mismo cuarto piso, la misma vista a la laguna del Sauce, la misma cocina donde durante 12 años se tomaron las decisiones financieras del hogar sobre una mesa que yo limpiaba después. Hay cosas que han cambiado en los meses desde el acuerdo. Mateo tiene una caja de folletos de universidades sobre su escritorio y habla de economía con el entusiasmo de quien acaba de descubrir que hay una disciplina entera construida sobre el principio de que los números dicen la verdad. La tarjeta de presentación de doctora Ferreira ya no está en el cajón del estudio, está en el portatarjetas de la cartera, donde puedo encontrarla sin buscar. Y en la cocina, sobre la encimera, ya no está la carpeta marrón de los estados de cuenta conjuntos. Esa carpeta está en el archivo del estudio de doctora Ferreira, donde corresponde. El balcón da a la laguna del Sauce. Desde arriba, en las mañanas de verano, el agua tiene ese color que no es del todo verde ni del todo gris. Algo intermedio, algo que depende de la luz de cada día y que cambia sin previo aviso entre las 9 y las 10 de la mañana. Sigo saliendo ahí para hablar por teléfono cuando quiero pensar con claridad. El hábito quedó, separado ahora del contexto que lo generó. La carta todavía está en el cajón del estudio. No la guardé por nostalgia ni por necesidad práctica. Los documentos legales están donde corresponde, con doctora Ferreira y en el registro del departamento. La guardé porque es el objeto más pequeño que conozco capaz de contener 12 años de intereses compuestos, 8 años de trabajo de ventanilla y la diferencia entre confirmar una instrucción y leer el documento completo antes de confirmar nada. El costo de todo esto no es solo financiero. Pasé 12 años siendo competente en silencio, una ex cajera de banco que confirmaba pagos y no preguntaba porque nadie le preguntaba nada, porque preguntar habría requerido una conversación que nadie quería iniciar. No voy a decir que eso no me pesó. Lo digo una vez, aquí mirando la laguna desde el balcón. Me pesó. Y no lo repito. ¿Cuántas personas hay ahí afuera con una cuenta dormida a su nombre que no saben que existe todavía? ¿Cuántas están a punto de transferirla sin preguntar primero? El interés compuesto trabaja aunque no lo mires. Y el bien propio no deja de ser tuyo aunque no lo uses. Me dijeron,
Durante 12 años que no necesitaba entender los detalles financieros porque había alguien que se encargaba. 8 años de banca me enseñaron algo distinto. Los detalles son exactamente lo que importa, siempre, sin excepción, en cualquier ventanilla y en cualquier cocina. Gustavo me dijo, eso no importa, la noche en que le expliqué que no iba a transferir la cuenta. Me lo dijo sobre el artículo 1954 del Código Civil. Me lo dijo sobre el bien propio. Me lo dijo sobre mi apellido de soltera en el encabezado de la carta. Lo dijo con la convicción de quien asume que lo que no entiende no existe y que lo que no controla tampoco importa. El banco, 4 meses después, confirmó los $82,000 en mi cuenta. Solo en mi cuenta. ¿Tú habrías transferido esa cuenta sin llamar al banco primero? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Si esta historia te pareció útil, compártela con alguien que necesite escucharla. Gracias por estar aquí.